Hola crocheteros, bienvenidos una vez más a Manos de Crochet. Vamos a tejer una blusita súper bonita para el verano y vamos a comenzar haciendo un cuadro como este. Entonces en el video de hoy vamos a aprender a tejer este cuadro, así que vamos a comenzar con el video. Vamos a estar usando preferiblemente un hilo de algodón, de la marca Silvia. Vamos a necesitar también una cinta de medir, un ganchillo de 4 milímetros. Puedes utilizar otra numeración dependiendo del hilado con el que decidas trabajar. Vamos a usar también una agujita lanera. Vamos a comenzar por tejer las mangas. Para las mangas vamos a necesitar 2 cuadros de estos, que es lo primero que te voy a enseñar a tejer. Te voy a dar las medidas del cuadro que yo estoy tejiendo. Yo estoy tejiendo una talla SM, o sea, puede quedar bien si eres talla S, te puede quedar bien si eres talla M. Si estás tejiendo una talla más grande, simplemente vas a hacer más vueltas de las que te voy a enseñar, o si es más pequeña, tienes que hacer menos vueltas. Este cuadrado mide 34 centímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Hago una argollita y saco hilo por aquí dentro. De esta manera nos queda una argollita. Voy a continuación a tejer 6 cadenas. Tomo la lazada y voy a sacarla por esa argollita y tengo una cadena. Aquí tengo la segunda, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Vamos a ir a la primera cadenita que hicimos, insertamos allí el ganchillo y vamos a tejer un punto deslizado. Tomo el hilo y lo saco inmediatamente. Aquí se nos formó una argollita, vamos a trabajar dentro de esa argollita. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas que serán mi primer punto alto. Tomo la lazada y dentro de la argolla voy a tejer 3 puntos altos. Saco 2 y saco 2. Tomo lazada, inserto, tomo hilo y lo saco. Saco 2 y saco 2. Llevamos 3 puntos altos con las 3 cadenas que hicimos. Vamos a hacer otro punto alto para tener 4 en total, incluyendo las 3 cadenas. Aquí tengo 4 puntos altos. Ahora tomo la lazada y hago 4 cadenas. 3 y 4 cadenas. Vamos a hacer 4 puntos altos más aquí dentro. A continuación vamos a repetir 4 cadenas, 4 puntos altos 2 veces más. Ya tenemos casi nuestro cuadro formado. Aquí he realizado las últimas 4 cadenas. Vamos a buscar en las 3 primeras cadenas que hicimos, justo aquí en la tercera, insertamos el ganchillo y tejemos un punto deslizado. Y ya tenemos la primera vuelta de nuestro cuadrito. Para comenzar la segunda vuelta hacemos 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto y vamos a hacer 2 cadenitas más para girarnos hacia el siguiente espacio. Tomamos la lazada y encima de este punto alto insertamos el ganchillo y tejemos un punto alto. 2 cadenas y en el espacio de 4 cadenas realizamos un punto alto. 4 cadenas para tejer la esquina. Y aquí mismo, en este espacio, vamos a tejer otro punto alto. Ahora tejemos 2 cadenas, tomamos lazada y nos vamos aquí a este primer punto alto que encontramos y tejemos un punto alto. 2 cadenas. Encima de este último punto alto, de estos 4, el último, tejemos otro punto alto. 2 cadenas nuevamente y tejemos aquí dentro la esquina igual como hicimos aquí. Un punto alto, 4 cadenas, un punto alto y repetimos hasta completar esta vuelta. Ya estoy por terminar esta vuelta, hice aquí mi esquina. Para cerrar hacemos 2 cadenas y contamos. Recuerden que les dije que las 3 primeras cadenas cuentan como un punto alto, entonces contamos 1, 2 y 3 y justo aquí en la tercera hacemos el punto deslizado para cerrar esta vuelta y así va nuestro cuadrito. 3 cadenas nuevamente que equivalen a un punto alto y 2 cadenas más que vamos a dejar así despacio. Encima del siguiente punto
vamos a tejer un punto alto. Insertamos el ganchillo y tejemos nuestro punto alto. 2 cadenas, un punto alto encima del siguiente punto alto. Hemos llegado a la esquina, entonces vamos a tejer aquí dentro 3 puntos altos. Cuatro cadenas. En las esquinas siempre vamos a realizar 4 cadenas. 3 puntos altos aquí dentro. Y encima de este punto alto, un punto alto. 2 cadenas, un punto alto encima del siguiente punto alto. Nuevamente 2 cadenas, vamos a repetir lo que hemos hecho aquí. Un punto alto aquí, 2 cadenas, un punto alto aquí y tejemos la esquina así como aquí. 3 puntos altos, 4 cadenas, 3 puntos altos y repetimos hasta completar toda la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta con 2 cadenas y 1, 2 y 3 y un punto deslizado en la tercera cadenita. Vamos a comenzar la vuelta número 4, igual 3 cadenas y 2 más, un punto alto sobre el punto alto que sigue, 2 cadenas y nos vamos aquí al primer punto alto de estos 4 que están juntos y tejemos un punto alto. Vamos a tejer un punto alto sobre cada uno de los 4 puntos altos que tenemos aquí. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer aquí dentro la esquina, un punto alto, 4 cadenas y un punto alto allí mismo. 2 cadenas y nos vamos a tejer un punto alto sobre cada uno de estos 4 puntos altos y repetimos 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto sobre cada uno de estos, 2 cadenas y tejemos la esquina así como la hemos tejido aquí. Vamos a repetir hasta completar la vuelta. Bueno, aquí terminé la vuelta número 4 y comencé la vuelta número 5 igual como comenzamos estas anteriores. Estoy aquí en un punto alto, voy a pasarme a estos 4 puntos y esta vez no voy a tejer 2 cadenas sino 3 cadenas y vamos a hacer estos 4 puntos altos juntos, vamos a cerrarlos juntos. Entonces inserto el ganchillo en el primero y saco, voy a hacer un punto alto sin terminar, saco 2 y dejo estos 2 aquí, tomo la lazada y me voy al siguiente y también saco 2. Ahora me quedaron 3, voy al siguiente y saco 2 y en el último saco 2 y ahora sí lo saco todo por aquí. Hago 3 cadenas y me voy al siguiente punto y tejo un punto alto. De esta manera cerré esta hojita, vamos a llamarle a esto una hojita, cierro esta y voy a comenzar otra. O sea, aquí voy a hacer lo mismo que hice aquí. Hicimos este punto alto, vamos a tejer 3 más aquí dentro. Ahora 4 cadenas. Nuevamente 3 puntos altos aquí. Y un punto alto encima de este punto alto. Vamos a pasarnos ahora a cerrar estos 4 puntos. 3 cadenas y vamos a cerrarlos igual como hicimos acá. Entonces vamos al primero, un punto alto sin terminar, en el siguiente nuevamente un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y por último lo cerramos todos juntos.
3 cadenas para pasarnos al siguiente punto alto. Ahora sí, 2 cadenas, entre espacio de punto alto y punto alto van 2 cadenas. 3 cadenas ahora porque vamos nuevamente a cerrar estos puntos. Cuando vayamos a cerrar las hojitas vamos a hacer 3 cadenas antes y 3 cadenas después. Entonces vamos a repetir, así como hicimos aquí, vamos a repetir por todo alrededor hasta terminar esta vuelta. Muy bien, ya terminé esta vuelta, hice mis 2 cadenitas y cerré con punto deslizado y así es como se ve hasta aquí. Tenemos 5 vueltas hasta este punto y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es básicamente pues lo que hemos hecho desde este punto hasta este punto, vamos a ir repitiéndolo aquí. Pero les voy a explicar cómo vamos a hacer cuando lleguemos aquí en este puntico. Entonces vamos a iniciar esta vuelta como hemos iniciado todas. Hice aquí 2 cadenas, ya no vamos a hacer 3. Y voy a tomar lazada y justo aquí, en este puntico, vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas. Y ahora, justo aquí después, como quien dice, hicimos uno antes, ahora vamos a hacer uno aquí después, un punto alto. 2 cadenas. Y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a tejer la esquina. Tejimos un punto alto para tejer la esquina. 4 puntos altos y aquí mismo otro punto alto. Entonces, 2 cadenas nuevamente, tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Si notas, lo que estamos haciendo es repitiendo esta vuelta que hicimos aquí. 1, 2, 3, 4 puntos altos sobre estos 4 puntos altos que vienen siendo estos 4 sobre estos 4. Luego tejimos 2 cadenas y tejimos la esquina. Es lo mismo que acabamos de hacer aquí. 2 cadenas y tejimos la esquina. Terminamos esta vuelta y luego vamos a tejer esta otra vuelta. ¿Ok? Encima de estos puntos vamos a hacer 4 puntos cerrados juntos, así para cerrar la hojita. Y en la esquina tejemos esta vuelta. Vamos a ir repitiendo aquí en la esquina. Si sabes leer patrones, puedes verificar que te voy a dejar la imagen del patrón para que si los puedas leer también te puedas guiar por medio del patrón. Pero es básicamente eso, vamos a estar repitiendo lo mismo. Acá ya tengo este cuadrito terminado, entonces nota que aquí está la primera hojita que cerramos, abrimos la segunda y la cerramos. 3 hojitas, 4, 5, 6 hojitas en total hice yo y abrimos otra, pero como ya esta vuelta va a quedar hasta aquí, perfecto, quedamos hasta aquí. Entonces vas a tejer dependiendo de la medida que tú necesites, puedes tejerlo más grande o más chico. ¿Cómo vas a sacar esta medida? Bueno, puedes ir probándote la manga alrededor de tu brazo hasta que veas que tienes el ancho que deseas. Cuando tengas listos tus 2 cuadrados, puedes seguir con la segunda parte.